Terrorista, Estados Unidos no quiere a nadie y se mete con todos. Ese es el tema que vamos a abordar a continuación, estimables amigos, relacionado precisamente con esta parte que es importantísima en lo que corresponde precisamente a la desinformación que hay de propios y extraños. Los que están de un lado o del otro finalmente se la llevan engañándonos por todos lados en términos informativos, damas y caballeros, para conseguir likes. Y es que en realidad tanto la derecha como la supuesta izquierda, o sea, sus medios, están mintiendo descaradamente en función de no sé qué. No sé por qué se tratan de seguir engañando y no hablar las cosas como son. Y nosotros que lo abordamos normalmente nos bloquean por todos lados para que no escuchen la información. Ahora sí, que nosotros venimos diciendo desde hace muchísimos años, la verdad, y no gozamos de la enorme cantidad de auditorio, ni de likes, ni de nada, estimables amigos. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo monetizar, porque hablamos con las cosas con la verdad y decimos las palabras tal cual son, porque no podemos dejar ni permitir que ninguna red social se meta en nuestro país y a la hora de la hora nos diga qué hacer y cómo hacer. Es decir, vengan a censurarnos con criterios eminentemente yanquis, o sea, gringos. Es decir, eso es lo que nos viene sucediendo. Entonces, por eso no podemos monetizar. Pero eso sí, tenemos una gran cantidad de monetizadores que se dicen hasta geopolíticos y cuanta cosa, y simple y sencillamente se van con el discurso oficioso que ellos nos dictan. Entonces a la hora de la hora, ¿a quién están sirviendo? Y hay gentes que fabrican 2, 3, 4, 5, 10, 20 videos diarios que les reproducen una enorme ganancia a costillas de qué? De la falsedad y la credibilidad. ¿Cuántos videos ven ustedes aquí en YouTube, por ejemplo, que están hablando de que ya la guerra empezó otra vez, estimables amigos? Y nosotros vamos a los medios y nos encontramos que efectivamente no hay nada de eso. Pero lo seguimos viendo, estimables amigos. Miren, veamos lo que sí está sucediendo en este caso para que vean que nosotros nos vamos a las fuentes de la información, tanto de un lado como de otro, y le llamamos a las cosas como son, no como quieren que digamos las cosas. Por eso está este cintillo aquí corriendo, donde protestamos nosotros que se nos imponga incluso hasta la manera de hablar con conceptos mal formados, precisamente para que no vaya a herir susceptibilidades. No, señores, la comunicación y la información no se trata de susceptibilidades, se trata de información. Y al que no le guste, que se siente traumado, pues es su problema, damas y caballeros, no es problema nuestro. La situación de un periodista es decir las cosas lo más apegado a la verdad, no lo más apegado a ver a quién le interesa, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Y vámonos a la información, porque la verdad, dicen por ahí que la verdad no peca pero incomoda. Y vamos a empezar con la primer nota, estimables amigos. Por eso nosotros ni siquiera llegamos a un buen equipo, técnicamente hablando. Pero bueno, no lo podemos hacer porque no tenemos apoyo absolutamente de nadie, ¿no? Y además nos bloquean, lo peor del caso, ¿no? Y bueno, déjenme decirle lo siguiente, vamos acá a lo que tenemos precisamente en términos informativos de lo que viene siendo nuestra, ¿cómo podemos decir? Nuestra información, que vamos recapitulando donde se puede y como se pueda, estimables amigos, .com, ¿no? Vamos a ver si entra aquí nuestra información y pues no encontramos aquí nuestra ventanita, estimables amigos. ¿Qué es lo que sucede aquí? No, muy simple, insisto, el bloqueo está a la orden del día por todos lados. Pero vamos aquí a lo que dice, sin embargo, particularmente y siguiendo los lineamientos, dice aquí que el embajador de Estados Unidos, ojo, y puede ser en Estados Unidos, puede ser en México, que incluso en nuestra portada pusimos al embajador de México, ¿no? Que es un terrorista. Boina Verde, los Boina Verde son terroristas realmente, los fabrican para ir a asesinar a países enteros, a avasallar, y a todo eso son fuerzas de élite que van a hacer todo el mal que puedan otros países. ¿Para qué? Para cuidar los intereses de Estados Unidos. Pero no crean que del pueblo de Estados Unidos, no, de las empresas anglosionistas, transnacionales anglosionistas. Ese es el meollo del asunto. No se vayan con la finta que les estoy diciendo que
lo que todo mundo dice que Donald Trump por aquí, que tiene esto, que el parietal de enfrente y del parietal de no sé de dónde, que lo tiene desfasado y que por eso por la mañana dice una cosa y por la tarde. Déjense de estarse fijando en el payaso ridículo que nos ponen para mantenernos entretenidos. Ese es el melolengo que nos ponen ahí para que sí, lo sigamos. Pero no, las cosas son más patéticas de lo que sucede. ¿Por qué? Porque se trata de mantener a los multimillonarios que son dueños del 2%, bueno, el 2% que es dueño del 90% de la economía mundial, ¿no? Para que lo sigan manteniendo ellos y que los países seamos peleles de parte de ellos y nos sigan saqueando. Estados Unidos no puede vivir si no saquea a otros territorios. Así de claro, no les podemos estar mintiendo, damas y caballeros, como que diciendo que Donald Trump es un payaso ridículo que ponen ahí precisamente para engañarnos y para justificar todas las tonterías. Al rato lo sacan, lo tiran, lo echan a la basura y luego dicen, es que él era el culpable. No, quienes están atrás son las empresas transnacionales, las que mantienen a un Estado asesino como el Estado sionista, ¿no? Las que gobiernan a un Estado terrorista como es Estados Unidos, ¿no? Esas son las que están atrás, los grandes intereses. ¿O qué creen? ¿Que va a llegar un melolengo y va a ser presidente de Estados Unidos acá, él solito porque la gente fue a votar por él? No. No, y además la gente ni siquiera vota por él, porque si nos vamos a los votos reales, no hubiera ganado. Y además es un presidente, será legal, pero ilegítimo absolutamente, ¿no? Pero bueno, dice aquí que el embajador de Estados Unidos en España, que insisto, puede ser en España, puede ser en México, como el que tenemos, pueden ser en cualquier parte, incluso el embajador que está en Canadá es de lo más sanguinario y cruel, ¿no? Dice aquí, calienta y empuja la ultraderecha en contra de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues que porque se supone que es un partido de izquierda, ¿no? Entonces lo que dice aquí, sin embargo, dice que tras su llegada a España como embajador de Estados Unidos, Benjamín León se ha reunido con varios personajes de la ultraderecha española, un intento de acercar a la ultraderecha trompista, damas y caballeros, y a eso no va a ser embajador, no va a ser un diplomático, va a ser un terrorista que se va a convertir en un saboteador dentro del propio país, ¿no? Así como tenemos a Johnson en México y como tenemos a todas las embajadas de Estados Unidos en toda América Latina, y así como tienen secuestrado a Venezuela, quieren mantener a todo el continente americano secuestrado para que simple y sencillamente rinda sus intereses, porque las empresas transnacionales son incapaces de mantenerse por sí solas. Esa es la triste realidad. No creen que son las grandes empresas productivas, no. No pueden, porque si fueran las grandes empresas productivas, el reparto social de la riqueza sería lo de hoy, damas y caballeros, y eso nunca ocurre, y menos en Estados Unidos, cuyos veteranos que van a saquear, asesinar a otros países, damas y caballeros, para darle riqueza y mantener los intereses de estos cuates, finalmente mueren drogadictos abajo de un puente sin haber construido ni siquiera una casa, sin haber dejado absolutamente nada a sus dolientes, y a veces mueren como perros ahí, sin que hayan logrado nada. Pero eso fue por lo que fueron a luchar. Claro que no, pero así mueren, damas y caballeros. Por eso la drogadicción en Estados Unidos es el gran negocio de las empresas transnacionales, ¿no? Y dice aquí particularmente, sin embargo, que de la misma manera que lo hace Pete Hoekstra en Canadá y sin importar su origen latinoamericano, Benjamín León Jr., embajador de Estados Unidos precisamente en España, desde el pasado mes de febrero, parece que no solo asumió como el encargado para mediar en el ámbito diplomático entre ambos países, sino para operar también en favor de la ultraderecha republicana, justo en el momento, estimables amigos, en que se han presentado tensiones entre los gobiernos de las dos naciones, como lo sabemos, damas y caballeros, que Felipe, ¿cómo se llama?
Felipe, ¿no? Estoy hablando, Pedro Sánchez no se ha detenido precisamente para enfrentar directamente a Estados Unidos, damas y caballeros, sin detenerse absolutamente para nada, ¿no? Bueno, por otro lado, empezamos a ver situaciones de injerencia y de metichez en muchos sentidos y en muchos tenores, pero sigue siendo lo mismo. Vean lo que nos dice precisamente aquí Prensa Latina, estimables amigos. En este sentido nos establece lo siguiente: dice que Cuba valora precisamente el liderazgo del Papa León XIV en la defensa de la paz. ¿Por qué? Porque ahora simple y sencillamente el señor Donald Trump se ha enfrentado precisamente al Papa, es decir, al líder máximo de la Iglesia Católica, una de las organizaciones más importantes del mundo, que no está libre de muchas culpabilidades, que lo sabemos bastante bien qué es y quién es la Iglesia Católica, ¿no? Pero últimamente este Papa, que además es estadounidense, simple y sencillamente ha enfrentado las características de gobierno estadounidense, que pues valga, llámese Donald Trump o Biden o Clinton o Obama o cualquiera de esos, damas, siguen siendo la misma ralea de criminales y genocidas, ¿no? Dice particularmente Prensa Latina aquí que el gobierno precisamente de Cuba valora de manera muy positiva el liderazgo precisamente internacional que hoy mantiene el Papa León XIV en lo relativo a la defensa de la paz, indicó el embajador de esa nación ante la sede de la Iglesia Católica, el Vaticano, ¿no? El jefe de la misión diplomática cubana ante el Vaticano, Laide Rodríguez, destacó en una nota divulgada precisamente en el último número de la revista Carità Política el reconocimiento de su país a los esfuerzos del pontífice a favor de una paz que sea desarmada y desarmante, estimables amigos. Y esto es importante porque, en serio, no ha dudado precisamente el prelado en enfrentar a Donald Trump, ¿no? Miren, dice, por ejemplo, Telesur en el pulso electoral, dice en este caso, que ante la injerencia imperial, o sea, de los Estados Unidos, emancipación económica y social y cultural de Colombia. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente mañana son las elecciones en Colombia y estamos precisamente ante un posible triunfo de la izquierda, pero el mapacheo que ha echado Estados Unidos a volar en todos los países de América Latina han logrado tumbar algunas cosas y los pueblos se han han dejado que esto ocurra, aun cuando estamos hablando de un fraude anunciado en cada uno de estos lugares. Han permitido los ciudadanos que se encaramen gobernantes, como lo acaba de suceder precisamente en Honduras, como sucedió en Chile, como ha sucedido y sigue sucediendo, y que si el pueblo haga absolutamente nada en Perú, que van también a elecciones, damas y caballeros, ¿no? Y que se van a enfrentar a una segunda vuelta, pero la mano de Estados Unidos está ahí, como la mano de Estados Unidos está con un narcogobernante, que es el caso de Ecuador, el caso precisamente de Bolivia, donde parece ser que Evo Morales dobló las manitas o se vendió, porque gracias a que él se dobló le dio oportunidad de que llegara a la derecha, y ahorita tiene prácticamente a Bolivia levantada en armas. Pero también están en una injerencia enorme y permanente, apoderándose de Argentina a través de un mequetrefe, ¿no? Es lo mismo que está ocurriendo en todos lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el caso colombiano, que es el caso venezolano, es otro, ¿no? Ya tienen al país secuestrado y al presidente secuestrado. ¿Qué más terrorismo que se puede decir que es esto, no? Porque primero llegaron acusando de que era narcotraficante y que un cártel de los soles, y ya se olvidaron de todo eso y se están robando el petróleo y todos los recursos, y están haciendo que Venezuela empiece a aceptar la inversión, entre comillas, extranjera, es decir, el saqueo extranjero, porque no es inversión, es saqueo extranjero, estimables amigos, para llamarle de una manera clara y sencilla, ¿no? Esto no lo van a decir los grandes geopolíticos, estimables amigos, no.
¿sí? Ellos tienen también sus intereses muy marcados, ¿no? Por otro lado, dice aquí, en este caso, nomás para que nos demos una ligera idea, que dice que vía desestabilización, la utilización del presidente ecuatoriano y amenazas, ¿sí? Y amenazas y apoyo a la extrema derecha, ¿sí? Estados Unidos busca torcer las elecciones de Colombia e impedir el triunfo de Cepeda, que continúa el camino emancipador, estimados amigos, a favor del pueblo colombiano por primera vez en su historia. Termina una etapa con Gustavo Petro, ¿no? Y dice aquí que precisamente el imperialismo estadounidense, así más claro no se puede decir como se redacta aquí en Telesur. El imperialismo estadounidense no tiene barreras, dice en este caso, éticas ni políticas, y es capaz de ir desde la injerencia en países hasta bombardeo, en este caso genocidio, secuestro, afirma el periodista Antonio Morales en un análisis de pulso electoral, para hablar precisamente de las cuestiones de política del momento, ¿no? Espacio especializado de Telesur, en el que agrega que con Trump se han vuelto cotidianas las prácticas de inmiscuirse en asuntos de estados soberanos, y especialmente en Colombia en esta etapa de elección presidencial. Con esas acciones, la administración del mandatario republicano busca torcer las elecciones a favor de la extrema derecha colombiana, bien sea mediante planes desestabilizadores, con la utilización del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, que es gringo, que es de nacionalidad gringa, y por si fuera poco comprobado narcotraficante, estimables amigos, ¿no? Pero como es gringo y es a favor de Estados Unidos, nadie ve ese delito, ¿no? Él sí es narcotraficante y Maduro no. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y dice del presidente narcotraficante Daniel Noboa, el yanqui, sí, o apoyando a esa extrema derecha colombiana en cualquiera de sus dos versiones, dice según Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia, que son los candidatos que van a jugársela en contra de este señor. Bueno, la situación aquí, damas y caballeros, es lo que tenemos. Ahora bien, en otro sentido, estimables amigos, Prensa Latina nos habla también de algo que es muy importante. No están engañando a los demás países, y aquí hay un ejemplo. Dicen que los dominicanos, precisamente esta nota, reclaman a Estados Unidos la liberación del presidente legal y legítimo de Venezuela, que fue secuestrado, lo tienen secuestrado a él y su esposa, y para aplicarle la justicia de Estados Unidos. ¿Cuándo diablos Estados Unidos ha tenido justicia alguna, estimables amigos? Estados Unidos nunca ha sido justo en ningún sentido, la verdad sea dicha, jamás. Su justicia está podrida, nunca ha servido para nada. Dicen que los demás países no somos justos, pero pues ellos ¿cuándo, no? Y además, ¿con qué carácter Estados Unidos extrajudicializa su justicia, damas y caballeros? ¿Con qué? Si no respeta el derecho internacional, que es el que debe respetar fuera de sus fronteras. Él no es el dueño del territorio, de la tierra, ni tampoco dueño del continente, ¿no? Entonces, ¿de dónde puede justificarse esa situación? Es grave, estimables amigos. Más adelante nos dice esta nota precisamente, en pocas palabras, que los dominicanos se manifiestan, pero se manifiestan en todo el continente. Esto ha sido permanente. Las pocas raquíticas manifestaciones en México, porque México se ha convertido en un pueblo agachón que no dice nada ni sale a protestar de nada. Mañana posiblemente salgan a apoyar a Claudia Sheinbaum, pero el partido en el poder no tiene capacidad de convocar, porque debiera de haber manifestaciones en todas las ciudades, en todos los pueblos, en todos lados donde la gente pues salga a manifestarse para apoyar a Claudia Sheinbaum, ¿no? Mañana a las 10 de la mañana debiera de estar todo el mundo viendo lo que sucede con el horario del noroeste de México, de las 11 de la mañana, horario del centro de la República, ¿no? Pero no,
parece ser que tienen convocatoria nada más para un lugar donde van a poner una pantalla. Pues no, nada más si quiero salir, mañana es día de salirse a manifestarse, no solo el apoyo al actual presidente, sino también en contra de los malditos traidores a la patria que deben de ser fusilados, estimables amigos, pero nadie habla de eso, ¿no? Todo el mundo habla de salir a aplaudir como focas, pero no hay a salir con conciencia a la calle, ¿no? Dice aquí en Santo Domingo que el Comité de Solidaridad en Defensa de la Soberanía de los Pueblos en Lucha de la República Dominicana exigió hoy al gobierno de Estados Unidos la liberación del presidente legal y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, y la diputada Cilia Flores. Dice: libertad para Maduro, libertad para Cilia y fuerzas yanquis del Caribe. Así de sencillo, ¿no? Fueron algunos de las consignas coreadas precisamente, estimables amigos, por decenas de participantes en la parada solidaria que tuvo lugar en la Plaza Simón Bolívar de la capital de la República Dominicana, estimables amigos, ¿no? Y así está, como en ocasiones anteriores, las manifestaciones denunciaron que Maduro y su esposa fueron secuestrados durante la agresión militar terrorista, durante operación terrorista en el país, damas y caballeros, no es militar, por eso les digo que tenemos que decir las cosas como son, ¿no? En la agresión terrorista a ese país a inicios de este año, una acción que dejó más de 100 fallecidos, asesinados, ¿no? Entre estos 32 colombianos, combatientes cubanos, estimables amigos. Eso es lo que realmente ocurre, así es de que no quieran engañarnos, ¿no? Por otro lado, dice acá Al Jazeera, estimables amigos, dentro de este parámetro de cómo va Estados Unidos e Israel, que para acaso vienen siendo lo mismo, porque son las empresas transnacionales anglosionistas que han fabricado un Estado asesino y cobarde en el territorio de Palestina, ¿no? Dice en este caso lo siguiente, dice Al Jazeera que guerra de Irán en directo, Líbano critica la invasión israelí. Dice en este caso, el acuerdo entre Estados Unidos y Teherán está en un limbo. Eso es lo que ocurre. Pues uno tapa al otro, ¿no? El patrón es ese bodrio que se llama Israel. Y el sicario es Estados Unidos y todo el pueblo de Estados Unidos, que debe de permanecer drogado precisamente para creerse esa política al revés, ¿no? En este caso, bueno, dice aquí que la guerra de Irán en directo, estamos hablando de que el Líbano critica la invasión sionista, cuando se supone que hay un impasse en la guerra que no ha declarado Israel. Ha sido una invasión, un ataque terrorista, no es ninguna guerra. ¿Por qué le llaman guerra a la invasión, al terrorismo? No, le llaman guerra, damas y caballeros, a la guerra contra Irán. No, fue una agresión terrorista, no es ninguna guerra, porque ni siquiera se ha declarado, ¿no? Y dice, y el acuerdo entre Estados Unidos y el Teherán está en el limbo. No, no está en el limbo. Ahí está. Lo que pasa es que Estados Unidos quiere actuar como que ganó la guerra y no, es el gran perdedor y no puede aceptar que perdió. Dice aquí, entre otras cosas, que el primer ministro libanés Nawaf Salam ha acusado a Israel de seguir una política de tierra quemada mientras las fuerzas sionistas amplían su invasión terrestre. Las fuerzas israelíes matan a paramédico en el sur del Líbano y continúan avanzando hacia la ciudad de Nabatie, mientras Hezbollah afirma más ataques en el norte, damas y caballeros. Es lo que está sucediendo en este preciso momento, todo apoyado por Estados Unidos, estimables amigos, porque ese es el meollo del asunto, ¿no? Dice en este caso que el secretario de la Defensa de Estados Unidos, el asesino Pete Hegseth, advierte que Washington está dispuesto a reanudar los ataques contra Irán, ojo, si las negociaciones en curso fracasan, es decir, o imponen ellos su punto de vista o simple y sencillamente se van a la guerra. Pero ¿saben por qué no se han ido a la guerra? Porque simple y sencillamente no tienen cómo enfrentar a Irán. No tienen cómo enfrentarlo porque Irán se convirtió en una potencia con dignidad. Ojo, primero, una potencia con dignidad, una potencia digna. Y segundo, una maquinita de guerra. Una soberana máquina de guerra que Estados Unidos no soporta
que se le puede enfrentar. Y tercero, damas y caballeros, le asiste el derecho, el derecho que usted quiera, pero el derecho sagrado es el que le asiste a Irán. ¿Por qué? Porque ha sido víctima de una agresión terrorista, no de una guerra, porque no fue declarada, sino de una agresión terrorista. Porque si Estados Unidos declara la guerra, entonces este país, Irán, tiene todo el derecho de declarar todas las posiciones de Estados Unidos en el mundo como objetivos legítimos. Esa es la gran diferencia, pero Estados Unidos no hace esto, porque además, déjenme decirles, estimables amigos, ponen a un pelele que se llama presidente para que haga esto, y el Senado por lo pronto se cruza de brazos y está pensando en otras cosas para decir que fue bronca del presidente, no de ellos, y quitarles supuestas responsabilidades al gobierno de Estados Unidos, cuando sabemos que es precisamente el gran terror el gobierno de Estados Unidos, y eso lo ha sido toda la vida, ¿no? Dice, por otro lado, en este caso, los palestinos, que son las grandes víctimas de estos malvados, ¿no? Dice, de las empresas transnacionales, ¿no? Dice, los palestinos en Gaza están de luto por Jamal Abul Aoun, un médico que murió en un ataque sionista en el centro de Ir el Balá. Fíjense nada más, matando a gente inocente, quien ni la debe ni la teme, dueños de ese territorio a los que han ido desplazando, que han asesinado, pero no los han matado nada más por quedarse con las tierras, no, los han vejado durante 78 años, estimables amigos, ¿no? Y toda con la ayuda de Estados Unidos, del poder militar de Estados Unidos, ¿no? Y ellos sí tienen armas nucleares. Lo que pasa es que están tan viejas que no las pueden usar, estimables amigos, ¿no? No se han actualizado porque no esperaban que les saliera un país dignísimo como el pueblo iraní, damas y caballeros, ¿no? Como la gran, ¿cómo le llama? Persia, ¿sí? Es lo que está sucediendo, estimables amigos. Eso es lo que ellos no pueden soportar. En otro sentido, regresando a Prensa Latina, dice aquí que provincia de Cuba, porque también es este otro asunto, de Cuba ratifica su apoyo a Raúl y la revolución, damas y caballeros, porque no se nos debe de olvidar que ellos quieren secuestrar a Raúl Castro y llevárselo a Estados Unidos para que enfrente la justicia de Estados Unidos. ¿Cuál justicia tiene Estados Unidos, estimables amigos? Si tienen un presidente delincuente con 37 cargos delincuenciales, estimables amigos, 37 enormes delitos, pero además es de pedófilo, que no se le ha acusado de eso, sí, es genocida. Es dictatorial, está haciendo un negociazo dentro de la presidencia, está moviendo los mercados a su beneficio, está rodeando y saqueando países de la manera más vil y descarada, ¿no? ¿Y qué se espera? Pues nadie ha hecho absolutamente nada, estimables amigos, esa es la triste realidad. Y nosotros seguimos aquí como peleles, ¿no? Viendo nada más y creyendo lo que dicen los youtubers de un lado y de otro, ¿sí? Unos alabándolo y los otros disque atacándolo, pero sacando gran negocio porque están mintiendo descaradamente, porque no dicen a las cosas por su nombre, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí en este caso que en Camagüey, Cuba, dice en este caso convocados por la Central de Trabajadores de Cuba, la CTC, miles de habitantes de Camagüey ratificaron hoy su respaldo a la revolución y a la soberanía nacional frente al recrudecimiento de las acciones hostiles de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Cuba, como muchos otros países, se entienden perfectamente. Estados Unidos jamás ha ayudado a nadie, se ha metido a los países, los ha empobrecido, los ha saqueado, los ha robado, y hasta que los pueblos cansados se lo han sacudido, ¿no? Solo los países latinoamericanos siguen pensando que un golpe de Estado es bueno, ¿no? Como el caso precisamente de Argentina, de Chile, como están ahorita, porque son verdaderos golpes de Estado con los melolengos que tienen de presidentes, ¿no? En otro sentido, dice la propia Associated Press, agencia yankee manipuladora, igual que la United Press International y todas las demás, damas, que no se diga de la CNN y todas esas cosas, ¿no? Que son verdaderamente manipuladoras. Pero fíjense lo que dice aquí esta nota, ¿no? Dice, llamarlo alto al fuego es una broma. Soldados israelíes comparten relatos poco comunes desde Gaza con la Associated Press.
Nótese, porque se sabe de este tipo de cosas increíbles que están permitiendo los gobiernos asesinos, damas y caballeros, los gobiernos genocidas de Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Estados Unidos afirma que chocó contra un barco comercial que intentaba romper el bloqueo y llegar a Irán, damas y caballeros. O sea, ¿qué está haciendo Estados Unidos fuera de su territorio? ¿Qué está haciendo metido, haciéndola de pirata en los mares internacionales? Eso es terrorismo, damas y caballeros. Es decir, lo que digan es terrorismo, no tiene Estados Unidos por qué andar fuera, y si tiene sus fuerzas allá no son fuerzas militares, son fuerzas terroristas. Y si un mamotreto de esos grandísimos que se llaman portaaviones sale fuera de sus aguas nacionales o aguas territoriales, está haciendo terrorismo, damas y caballeros. No debe andar circulando en ningún lado, y menos queriéndole ajustar cuentas a nadie, porque no es potestad de ellos, no es territorio de ellos, sino es terrorismo, ¿no? Y por supuesto, su gran aliado Israel lanza ataques cerca de un antiguo castillo patrimonial al sur del Líbano. Dicho de otra manera, aparte de eso, son ataques de lesa cultura, de lesa humanidad, damas y caballeros. Así como lo escuchan, son asesinos en ese sentido también. Dice que el aumento vertiginoso de los precios durante la guerra con Irán pone en peligro los viajes a países asiáticos dependientes del turismo. ¡Ojo! Todo lo que está afectando las ocurrencias de la dictadura de Estados Unidos, o sea, de un presidentito supuestamente, ¿no?, al mundo. Y la pregunta es, ¿quién va a pagar? ¿Cuándo los países le vamos a cobrar a Estados Unidos todo el daño que nos está haciendo su política, ¿no? Porque eso lo tenemos que hacer, y hacerlo ya. Y miren, un país agredido, parece que no, era un país que se hincaba a favor de Estados Unidos. Todo lo que hiciera Estados Unidos estaba bien visto por parte de ellos, estimables amigos, y haría todo lo posible por quedar bien con Estados Unidos. Me refiero a Canadá. Y vean ustedes aquí, según Press TV, agencia iraní, dice que a medida que las relaciones entre Estados Unidos y Canadá se deterioran bajo la conducción de trompas, más estadounidenses consideran mudarse a Canadá, según un informe. ¿Por qué? Porque ya no aguantan la situación que está pasando. Pero no es el caso de Trompas. No. Trompas es el payaso. Es el justificante para hacer todos estos desmanes. ¿Qué creen? Pues que va a hacer lo que hagas, lo que sea su santa voluntad. No, está haciendo exactamente lo que le están diciendo que hagan. Porque el tipo es un drogadicto, el tipo es un cuate que no tiene capacidad, y por eso ellos ponen a ciertos viejitos melolengos, como pasó con Biden. Pero además, descarados sinvergüenzas pedófilos como a Clinton, o la basura de Obama, porque estaba negro y iba a hacer otra cosa. No, señores, el que está degenerado es degenerado y punto, ¿no? Pues aquí lo que está sucediendo en el caso de Panamá, de Canadá, es patético. El caso de Panamá, pues obviamente también no lo es, pero lo más interesante ahorita en el caso de Panamá, que ahorita que lo menciono, es el hecho de que algo que no puede gobernar Estados Unidos es hasta cierto punto la naturaleza que estuvo usando allá en Irán, ¿no? Pero lo más interesante de esta situación, que tienen problemas con una enorme sequía. Entonces, si hay sequía, no hay manera de mover el canal de Panamá. Ojo con esta situación, hablando de los golpes que le ha dado hasta la naturaleza de Estados Unidos, ¿no? Dice aquí particularmente, estamos hablando de los refugiados, dice que un número creciente de estadounidenses, ojo, esto es una noticia distintísima a la que hemos visto, ¿no? Dice que un número reciente de estadounidenses está solicitando la ciudadanía canadiense bajo las reglas de elegibilidad recientemente ampliadas, según datos de la Agencia de Inmigración de Canadá, en medio de las tensas relaciones entre Estados Unidos y Canadá durante la administración del presidente Trumpas. Dice que Reuters publica el informe este sábado, citando las cifras que sugerían que muchos estadounidenses estaban interesados en obtener la ciudadanía canadiense por descendencia, tras cambios en la legislación canadiense que han ampliado el acceso más allá de los descendientes de primera generación de ciudadanos canadienses nacidos en el extranjero. Los datos proporcionados por inmigrantes, refugiados y ciudadanos de Canadá
dice aquí, mostraron que las aprobaciones para pruebas de ciudadanía por descendencia han aumentado significativamente desde que entraron en vigor nuevas normas en diciembre del 2025. Como podemos ver, estimables amigos, esta situación cambia radicalmente muchas de las cosas de las que estamos hablando, punto. Y vamos a terminar con esta noticia, damas y caballeros. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, no el gobierno, los ciudadanos, los estadounidenses, que son envenenados desde el primer día en que nacen, damas y caballeros, con el famoso tamizaje, que allí les meten un cóctel de drogas impresionante, damas y caballeros, y a partir del tamizaje un chamaquito gringo, un niño que no se sabe defender, recibe su primera dosis de drogas. Así de sencillo. Y a raíz de ese momento están condenados a vivir una vida de dependencia de las drogas. Entonces, ¿quién le entra a las drogas a los propios gringos? Pues su propio gobierno. Es una manera de dominio. Ah, ¿no lo sabían? Bueno, porque son sus fuerzas armadas y sus policías los grandes traficantes, contrabandistas de todo lo que haya que contrabandear. Ojo con esta situación. El gobierno más corrupto y sinvergüenza del mundo se llama Estados Unidos, la dictadura más cruel. No hay ninguna que sea beneficiosa, pero esta es la más cruel, la más vil y la más criminal. Pero ojo, ¿qué han perdido los estadounidenses con permitir que su gobierno agreda y bloquee a Cuba? Se han perdido de tener el mejor médico a la mano y más barato que cualquiera de sus medicuchos balines, de sus carísimos hospitales que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque Cuba se ha convertido en una potencia de la medicina. Se ha convertido en una potencia en el desarrollo importante de lo que vienen siendo los atletas. Una potencia atlética. A pesar del bloqueo, ¿no? Imagínense si no estuviera bloqueada Cuba, sería el vergel del socialismo y muchos países de América Latina ya serían socialistas ahorita viendo el éxito cubano, pero por eso lo han bloqueado, por eso es tan malo el socialismo para la ciudadanía que se gastan miles de millones, ¿sí? Más de lo producido, más que de lo que le entregan a la ciudadanía para hacerle propaganda en contra del socialismo. Y vean ustedes esto que está ocurriendo, porque Rusia acaba de sacar una especie de tratamiento que le llaman la vacuna para el cáncer, que ahorita hay 6 personas recibiendo el tratamiento y vamos a ver qué pasa, porque sería una salvación para tanto canceroso. Imagínense cuántos miles, millones de cancerosos hay en Estados Unidos año con año que se mueren. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no les da el tratamiento adecuado y mienten. Ni siquiera las universidades más caras que están en Estados Unidos han servido para algo, con muchos premios Nobel, ¿no? Que ya sabemos que es el premio Nobel, ¿no? Que es una payasada. Pero bueno, déjenme decirle aquí, y nos ha demostrado que es una payasada, sobre todo en derechos humanos. Cuba desarrolla en la actualidad una nueva vacuna contra el cáncer y suma otro avance médico en su arsenal. Ojo, porque Cuba fue el primer país, uno de los primeros países que sacó una vacuna en contra del COVID. Cuba, no una, sacó 3 vacunas. No me recuerdo si se llama la Revolucionaria 1 y 2, o no me acuerdo cómo se llama, algo así como la Patria 1 y Patria 2, no, esas le pusieron en México, pero no recuerdo el nombre. Y Abdalá, que es la número 3, damas y caballeros, y son de las mejores que hay en el mundo. Y no son las que fabricaron las empresas corruptísimas de Pfizer, de la Moderna y otras, damas y caballeros, que eran verdaderamente el manejo que hicieron los grandes corporaciones anglosionistas. Entre ellos estaba Bill Gates metido en este asunto, que se sospecha que fueron los grandes inventores precisamente del COVID. Entonces ahora Cuba nos habla precisamente de una posible vacuna en contra del cáncer, imagínense, y quienes podían tener mucho acceso a eso, los gringos, damas y caballeros, ojo, ¿no? Dice que La Habana ha desarrollado vacunas terapéuticas contra el cáncer y vacunas contra enfermedades infecciosas, además de varios preparados contra el COVID-19. Ojo, que en Estados Unidos a mucha gente le ha afectado
afectado bastante, ¿no? Dice, Cuba está fortaleciendo su posición en el campo de la biotecnología oncológica con la elaboración de la nueva vacuna. Ojo con esta situación, se llama Eversavax, así, Savax, diseñada para tratar diversos tumores malignos a través de la inmunoterapia activa y que además aumenta la esperanza de vida de pacientes oncológicos. La nueva vacuna se une al amplio arsenal que los científicos cubanos han estado desarrollando durante años, como por ejemplo las vacunas Simavax, EGF y Vaxira, dice, creadas por el Centro de Inmunología Molecular de La Habana. Ambas han demostrado una mayor supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en ensayos clínicos y se están utilizando no solo en la isla, sino también en varios países de América Latina y Europa, damas y caballeros. ¿Y qué es lo que estamos tratando de decir aquí, estimables amigos? Pues lo que ya mencionamos. Estamos tratando de decir que nos hemos perdido de una potencia médica que ha venido mostrando y que realmente Estados Unidos la sigue atacando. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene ningún centro de investigación. Todo se les deja a la iniciativa privada. Y la iniciativa privada es negocio. Entonces vienen a saquear a todo el mundo y a obligar, por ejemplo el caso de Venezuela, a obligarlos que hagan acuerdos, ¿sí?, con las empresas transnacionales. ¿Por qué? Porque no pueden sostenerse solas y necesitan de la imposición, necesitan del saqueo y necesitan mandar a sus embajadores precisamente para que agredan a los países, para que puedan sobrevivir estas empresas que, dicho de otra manera, han sido y son un verdadero y rotundo fracaso, estimables amigos. Qué cosas tiene la vida, pero ahí está, nomás para que saquemos conclusiones y no nos vayamos con la finta de los geopolíticos, estimables amigos, que nos vienen engañando con videitos de un lado y de otro y que nos están mintiendo porque están utilizando las palabras inadecuadamente, como lo usan muchos medios. A una guerra no le puedes llamar guerra a un ataque terrorista, a una invasión terrorista, a un bloqueo terrorista que está haciendo Estados Unidos en contra de Irán. Eso no es una guerra, una acción que no se ha declarado. Entonces no son ejército de Estados Unidos ni la Marina, no, son fuerzas terroristas. Hagan lo que hagan, son terroristas. Ellos inventaron la palabra para designar lo que son, porque además son tan descarados que acusan a los demás de lo que son. Esos son los Estados Unidos, damas y caballeros. Si me entendieron, yo creo que ya sacó usted sus conclusiones. Y recuerde que en este tipo de asuntos la mejor opinión es la suya, porque finalmente es su criterio. Por lo pronto, gracias, buenas noches, que descansen, y esta ha sido nuestra participación sobre este tema. Gracias, buenas noches, adiós, adiós, adiós.